tiempo de ley y hoy tenemos la satisfacción de contar con un candidato, con el candidato alternativo, que yo sepa solo hay un candidato alternativo a Cristina Vallejo como candidata a decanato por el ICAP, que es Joan Ramón Ramos, perdón. Muy buenas tardes, Joan Ramón. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, vamos a hacer una ficción. La ficción va a ser la siguiente, que como estarás haciendo y estás haciendo en campaña, estás intentando convencer a todos los colegiados que puedes, pues para que el día de la votación pues se decanten por tu candidatura. Pues si te parece, hacemos como que bajamos a tomar un menú abajo y ya estamos allá en el bar. ¿Qué pides de beber en el menú que nos ponen? Hombre, ahora con el calor que está haciendo estos días, agua bien fría, porque la temperatura no da para más alternativas. Ponemos al aire. Bien, agua bien fría. Yo me pido una cervecita ya para entrar en materia. Y tenemos de primero, a pesar de ser verano, nos han puesto lentejas estofadas, ensalada verde o raviolis a la boloñesa. Sin duda, lentejas estofadas es de uno de mis platos, que sea además sin sucedáneos, con chorizo de bueno. Las lentejas sin chorizo ahora está de moda, que para que sea más sano y tal, y ponértelas sin nada, no. Las lentejas, igual que los garbanzos, con su asado. Pues muy bien, yo me tiro a la piscina y me apunto a las lentejas. Y de segundo nos ponen San Jacobo, bistec de ternera, no sigas, o merluza en salsa verde. Tengo pasión por el San Jacobo, escalopa, rebozada, el schnitzel, todo lo que tenga el rebozado. Yo soy, hasta los magnudes me puedo comer si llevan rebozado, y eso que no me gusta el pollo. El rebozado me vuelve loco. Muy bien, pues bueno, acabamos con el postre ya para pedirlo y dejarlo ya para poder hablar tranquilamente, que hay tiramisú, macedonia y yogur y o café. Yo iré directo al café, porque ya como me he pasado ya con las lentejas y la escalopa y estoy un poco ahora con la campaña electoral, la verdad es que lo más positivo de todo, una de las cosas más positivas, que me ha adelgazado 10 kilos, con lo cual ha sido fantástico, porque entre visitar despachos, todo el ritmo de campaña, que cuando uno no se dedica a la política, pues claro, todo esto sorprende, pero al final entrevistas, periódicos, visitas a despachos, los programas electorales, te crea un estrés y aquello que te levantas a veces por la noche, te despiertas y dices, ostras, mañana ¿dónde voy? Mañana ¿con quién voy? Y llega un momento que ya, y eso te hace un poco porque pierdas un poco el apetito. Y mira, ahí es la parte positiva, porque llevaba años intentando hacer un poco de dieta, cuidarme, y al final siempre la válvula de escape es comer, con lo cual en casa están contentos por eso. Mucho. Sí, además, porque además los últimos análisis me han salido tan bien que hasta perdí repetirlos o ver si había habido errores, porque ha mejorado el cuerpo, nota mucho cuando te cuidas un poquito y dice, hombre, ya tocaba Ramos. Bueno, pues si ganas perfecto, y si no habrá que buscar otras elecciones. Mantenerse, ya que ya me servirá de empujón. Bueno, tú que además eres un hombre de empresa, ¿sabes aquellas rondas de inversión que de repente en 2 minutos se tiene que presentar la empresa y el inversor te tiene que decir que si le gusta el proyecto o no le gusta el proyecto? O sea, para empezar, luego lógicamente iremos más fino. Pero así, en 2 minutos, ¿por qué hay que votar según el candidato a tu candidatura? Pues mira, si me das 2 minutos, lo cual para un abogado es como misión imposible, sería Tom Cruise, misión imposible, misión final, pero vamos a intentarlo. Yo diría que primero por calidad democrática, ¿no? Es decir, estamos delante de unas elecciones, por tercera vez en la historia Eugenia Gay ganó 2 elecciones, es la tercera vez que sucede. Eugenio Gay, Alonso Cuevillas y Eugenia Gay. Históricamente, la visión que han tenido los abogados y abogadas de su colegio es que el decanato ideal eran 4 años, ¿no? Es hacer lo que se puede en 4 años, prestigiar la institución y evitar los clientelismos, los amiguismos, eso que sucede en las instituciones precisamente cuando los cargos no son remunerados, pues que la gente tiende un poco a identificar el tema personal con la institución, ¿no? Entonces yo creo que por calidad democrática
era imprescindible frente a un tercer mandato y a una perpetuación, digamos, que ni buena ni mala, pero digamos, de una manera de hacer las cosas en la política, creí un grupo de abogados, pues me convencieron de que había que dar una alternativa y que yo podía ser, por varios motivos que luego desarrollaremos, esa persona que pudiera hacer creíble un cambio, con la dificultad que tiene enfrentarse de alguna manera al establishment, digamos, al aparato, digamos, del ICAP, que siempre, pues lógicamente, tiene unas inercias y unos votos cautivos que el poder siempre lleva consigo. O sea, que identificas en este caso a tu contrincante, Cristina Vallejo, con la continuidad, digamos, de como si fuera Mario Llañaque, para entenderlo. Bueno, mira, esto es muy curioso que me lo preguntes, porque realmente es una de las obsesiones de la candidatura contraria. O sea, curiosamente, cuando tú te presentas contra alguien que ha estado los últimos 8 años, 4 años de diputada con María Eugenia Gay y luego casi 4 de responsable de formación, por lo tanto los últimos 8 años ha sido responsable de formación, con 2 o 3 diputados más de su Junta de Gobierno, con la hermana del decano de la candidatura, con el presidente del Grupo de Abogados Jóvenes, que después de 40 años se cambiaron los estatutos para que pudiera ser elegido el año pasado y llegar a las elecciones, con varios presidentes. Es decir, si esto no es una candidatura continuista, a mí que me lo explica, ¿no? La parte positiva, y que eso nos anima mucho la candidatura, es que lo que nos, por ejemplo, en eso creo que Eugenia Gay, que luego se fue a la política, yo creo que ahí defraudó un poco a sus colegiados, pero es respetable, pero creo que hizo una campaña muy honesta, es decir, hizo 4 años y los 4 años siguientes el eslogan era Ara més, es decir, ahora más de lo mismo, pero que la gente estaba contenta porque la votó. Yo ahora esperaba, después de 8 años, que fuera Ara més, ¿no? Ara plus, es decir, que pusieran en valor, oiga, porque cosas positivas han hecho en estos 8 años, como toda Junta de Gobierno, tiene sus claroscuros, pero cosas han hecho. Yo esperaba que fuera, oiga, la candidatura al cambio contra los que llevan 8 años con una manera de gestionar y de gobernar que gustará más o menos. Pero curiosamente, quizá por ese tema histórico, las 2 veces candidato a Ramón María Viladás, que era socio de Uría, y Joaquín de Miquel, que es el actual secretario de Junta, cuando se presentaron por tercer mandato fueron barridos por sus oponentes, es decir, no quedaron ni segundos, quedaron terceros. Con lo cual yo creo que tiene una obsesión por intentar desmarcarse y intentar, pero ya sabes aquello que dice, ¿no? Cuando una cosa tiene pico, plumas y tal, pues es un pato, digamos, y pues la candidatura en la profesión solo hay que coger, cuando hubo la rueda de prensa de la candidatura contraria liderada por Cristina Vallejo en el Palauet, todos los periodistas lo primero que hablaban era de la candidatura continuista impulsada por Jesús Sánchez, que además se han hartado a hacerse fotos en todos los foros, sea la intercolegial con los notarios registradores, sea la toma de posesión del TSJ, es decir, Jesús se lleva a Cristina a todos lados, hasta con el cardenal de mérito, que me pareció un poco de mal gusto, pero bueno, por el momento que era el funeral, la presentó como la decana in pectore, continuista. Es decir, si eso no es una candidatura continuista, pues bueno, yo les catalogo de tal. Ellos pueden desmarcarse, aunque no entiendo muy bien por qué, porque podrían poner en valor, pero creo que hay ese miedo a que la gente tiene ganas de cambio, que llevamos 8 años con un poco ese más de lo mismo, que al final se agota, y por lo tanto creo que la onda del surf, la ola, digamos, ahora es de cambio. Y entonces eso es muy difícil de batir y por eso intentan un poco enmascararse como que son renovadores, que sí, que tienen experiencia colegial, pero no son lo mismo. Y entonces nosotros tenemos muy claro que la nuestra es una propuesta de cambio y la suya de continuismo. Bueno, y tú y yo no nos conocíamos, pero también puede haber otros compañeros que no te conozcan, entonces me interesa mucho saber pues, quién es Ramón Ramos, cuál es su trayectoria mínimamente y bueno, de dónde proviene, pues por qué hizo Derecho, por dónde, qué colegio fue, de qué barrio es, un poco lo que queremos saber un poco todos, ¿no? Para situar a... Sí, mira, yo soy nacido en Granollers del Vallès, accidentalmente, digo accidentalmente, porque mi madre era de Granollers, lo típico de aquella época, pues ella cuando tengo una hermana, cuando tenía los hijos, se sentía mucho más cómoda estando el primer mes en casa con su madre y su padre en la casa Pairao, y entonces se iba a Granollers a tener los hijos, nos alumbraron allí, pero al mes ya estábamos en Barcelona, es decir, soy barcelonés en un 99,9%, pero quieras o no, mira, estas cosas, solo por el hecho de haber nacido en Granollers, pues lo típico, siempre me he sentido un poco la fonda Europa, pasear por la Porchada, parece que no, pero aquello de si eres de donde naces o donde te haces, pues yo tengo ese sentimiento un poco compartido, ¿no? Y eso me ha hecho también en la vida, que creo que es muy importante, pero luego lo comentaremos,
Quizás sea una persona muy normal, muy natural, que a pesar de haber tenido grandes éxitos profesionales, es uno de los valores que me reconocen mucho los profesionales, los trabajadores del colegio, mis compañeros de profesión, que soy una persona muy accesible, muy llana, muy normal y que a pesar de haber tenido grandes logros y haber tenido una posición muy envidiable en el mundo profesional, con mucho éxito, nunca he perdido, digamos, esa cercanía, esa proximidad y no se me han subido nunca los humos más allá de lo que habitualmente cuando estás en situaciones de un poco de éxito pues te puede pasar, ¿no? Por poner un ejemplo, pues yo en mi momento de gloria, si pudiera decir mi canto del cisne en el momento profesional fue hace unos 10-11 años que en una entrega de los premios Aptissimi de SADE pues los 5 presidentes de los 5 despachos más grandes de España, Emilio Cuatrecasas, Antonio Garrigues, Luis de Carlos Poruría, Miquel Roca y yo, compartimos premio y hablamos pues un poco de cómo estaba la profesión, pues digamos fue un momento máximo, ¿no? Yo lideraba... ¿Tú ya estabas en Price? Yo estaba en PricewaterhouseCoopers. Langwell en ese momento, porque yo me emperré mucho en potenciar una marca independiente de la firma auditora que se llamaba Langwell. Yo fui el impulsor de una marca diferente. Cuando yo dejé el mando se la cargaron por aquellas cosas que, de hecho, hay una anécdota muy graciosa porque conseguimos que el mundo jurídico diferenciara tanto Langwell que una vez fuimos con el presidente de la firma, que era auditor, a Telefónica, y allí pues él sacó orgulloso una típica comida con el presidente de Telefónica y el auditor dijo: estamos muy contentos que trabajamos con vosotros en Price. Dice: no, mis abogados son Langwell, ¿no? Ese fue el fin de la marca Langwell, ¿no? Porque el presidente de Telefónica dijo: esto no puede pasar, digamos, nosotros somos la firma auditora, es el nombre, el prestigio, y eso murió, ¿no? Pues yo estoy muy orgulloso de mi carrera profesional porque fui líder de un despacho, he gestionado más de 1.200 abogados y economistas, más de 120 millones de facturación en servicios profesionales, que eso es una burrada. Por lo tanto, creo que soy un buen gestor y además un abogado, pero con una gran experiencia, digamos, en temas económicos, ¿no? También fui 6 años tesorero con 3 decanos diferentes. Alonso Cuevillas en aquella época eran mandatos partidos, con Luis del Castillo, un gentleman que fue una época genial porque además impulsó mucho todo el tema de derechos humanos, el Tribunal Penal Internacional, crear allí un comité de turno de oficio del Tribunal Penal Internacional, luego con Silvia Jiménez Salinas, la primera decana mujer, una época muy interesante. Estuve 6 años y dije aquello que dijo James Bond: pues nunca más, ¿no? Digo, oye, estaba allí, pero era mucho trabajo, gracias amore, mucha responsabilidad, saneé las finanzas del colegio y dije: oye, esto es una etapa de mi vida y me voy. De hecho, yo estuve 25 años de socio internacional en PricewaterhouseCoopers y cuando llegué a los 55 años dije: oye, me he ganado muy bien la vida, lo he hecho todo y he sido senior partner. Los compañeros socios me escogieron presidente por votación del Supervisory Board español. Estuve en el Supervisory Board mundial con experiencias tipo galas de Hollywood y ceremonias de los Oscars y bueno, y tengo muchas anécdotas de Pretty Woman, de las ceremonias de los Oscars. Una vida muy interesante que hoy no toca, pero podemos si gano podemos hacerlo. Hacer un día un monográfico de anécdotas jurídicas, porque tengo una historia. De hecho, te voy a dar ahora, no es una primicia porque lo estoy explotando ahora durante la campaña, pero en mi promoción ya ha habido 2 decanos, que es casi un récord Guinness, porque estuvo Alonso Cuevillas, que fue el decano más joven, y estuvo Silvia Jiménez Salinas, que fue la primera decana mujer, ¿no? Con lo cual, si yo fuera decano del ICAP de Barcelona, pues sería una promoción desde luego de récord histórico, aparte que ha habido decanos Antoni Molas de Vic, Joan Ramon Puig de Figueras. Es una promoción prolífica en altos cargos de la abogacía, pero sería un récord histórico, un récord Guinness. Entonces, yo estaba pensando, si no soy el más joven ni soy mujer, ¿qué podía aportar yo como primero, no? Y primero pensaba el de más peso, pero yo creo que con este adelgazamiento creo que voy a perder la carrera porque hay alguno creo que me gana. Pero sí puedo decir que sería el primer y único decano en la historia que le han dedicado 1 minuto de silencio en un campo de fútbol antes de morir, con lo cual eso también queda para el próximo podcast, para mantener aquí la incógnita. Y pues sí, soy la única persona viva a la que le han dedicado 1 minuto de silencio en un campo de fútbol. Y esto encarna con otra de mis virtudes. Es decir, yo he hablado de mi vertiente empresario, donde me gané muy bien la vida. A los 55 años, como pasan estas firmas, pues cogí el típico Golden Parachute, paquete de salida, non-compete, un off-counsel, y con la vida solucionada decidí que solo iba a hacer cosas que me apetecían. Una de mis facetas, ahora doy clases en 3 universidades, en la Pompeu Fabra, en el Abat Oliba
y en ESER, porque os pondría un podcast, hay un audio de alumnos, pero que siempre me tocan el corazón, de alumnos que dicen, ostras, muchísimas gracias por tus clases, el tributario lo teníamos atravesado, contigo hemos aprendido a quererlo, que tiene mucho mérito, porque el tributario, yo siempre me decía a esta gente que tiene especialidades, que le gusta mucho el derecho, y dice, yo me lo llevo a la cama porque el derecho me entusiasma, y los clásicos y tal, yo, pues, el derecho tributario creo que es súper árido, ¿no? Lo último que me llevaría a la cama sería un manual de derecho tributario, ¿no? Pero cuando vives de eso y te conviertes en un experto, pues intentas transmitir a los jóvenes tu pasión, tus conocimientos, y precisamente con anécdotas de este estilo, creo que hay unas clases muy interesantes. De hecho, la Pompeu siempre me entusiasma que muchos de los comentarios, y solo doy 2 meses en la carrera porque es una opcional pequeñita del sistema tributario español, y me dicen el mejor profesor de la carrera, se nota cuando a alguien le apasiona su trabajo, porque pongo mucho entusiasmo, y precisamente como tengo mucho tiempo libre lo dedico a preparar las clases mucho, ¿no? Y estoy muy involucrado con los jóvenes, darles ese retorno. El segundo tema, que también hoy, que es la primera vez, yo creo que lo comento en la radio, de hecho me han invitado a muchos programas de radio, televisión, prensa, y siempre me he negado porque soy una persona discreta, pero ahora que me presento a las elecciones tengo que poner en valor lo que he hecho en mi vida. Porque yo en la vida tengo 2 drivers que me motivan. Mi hija, que en estos momentos tiene 30 años, Carlota... ¿Es abogada? No, pero ahora te diré, es la del fútbol. Y mi hijo, que sí que es abogado y es el segundo driver, por eso me presento parcialmente a las elecciones. Mi hija hace 18 años, cuando tenía 12, acaba de hacer 30, empezó a jugar al fútbol en Europa, un club de barrio, pero que en el femenino fue de los primeros que apostó, y jugaban contra el Barça, contra el Español, siempre quedaban terceras en la liga, alguna vez le daban algún susto al Español, al Barça. De hecho, mi hija era muy buena, era lateral, empezó del típico delantero extremo derecho, que el entrenador no confía en ella, y cuando cambiaron de entrenador dijo, ¿qué tú qué eres? Lateral derecho, porque estaba hecho para banquillo. Tú eres muy futbolero. Yo soy muy futbolero. Y del Barça. Y del Barça, sí. De hecho, soy un poco el padre impulsor del fútbol femenino, y viene por mi hija. Es decir, hace 14 años me llamaron del Barça, como tenían unas grandísimas referencias mías como tesorero del ICAP, querían incluirme en la comisión económica. Yo dije, en esa época estaba trabajando en Madrid, estaba todavía en activo en Price, trabajando muchísimas horas. Dije, mira, para números, ahora la vida no me da como para meterme en una comisión a mirar números. Dice, pues tenemos 2 deportes que no tenemos a nadie. Uno era el hockey hierba, y seguís sin tener a nadie, y el otro era el fútbol femenino. Como llevaba ya 4 años siguiendo a mi hija, y en ese mundo sentí estas cosas que a veces los padres tenemos, ¿no? Pese a que era un club de los que más apostaban por el fútbol femenino, los peores horarios, el entrenador, que era estupendo como persona, no tenía licencia, no tenía segundo entrenador. Cuando teníamos un partido en Tarragona, el club nos decía que los padres pusiéramos coches, a los chicos de la misma edad les ponían autobús. Vi todas esas discriminaciones, y entonces empecé a hacer de scouting para el entrenador, le iba a espiar también partidos de los contrarios para decir la alineación, identificar las jugadoras. Me fui engrescando, y cuando me llaman del Barça me dicen que querían desarrollar un proyecto para potenciar el fútbol femenino, dije, yo soy vuestro hombre, creo que puedo jugar mi experiencia como padre, mi experiencia amateur como ayudante del entrenador Gracia Tamore, y mis conocimientos del mundo jurídico como consultor jurídico, que he hecho grandes proyectos y me dedicaba sobre todo al M&A, pues aquello de Coca-Cola compra Pepsi-Cola compra Matutano, grandes operaciones. Digo, voy a aplicarlo, mi saber y mi sabiduría y mis ganas, porque mi hija esté un día orgullosa de mí, de coger un equipo de fútbol femenino amateur, que era el Barça. En aquel momento, cuando yo llegué, 200.000 euros de presupuesto. Lo primero que me pidieron, les dije a las jugadoras que me hicieran el listado, ¿sabes lo primero que me pidieron? Se nos caía, tendría que caer un poco la cara de vergüenza, que si el club les podía lavar las camisetas, ¿vale? Fútbol Club Barcelona hace 14 años. Porque además, como no tenían dorsales, tú te lavabas la camiseta, pero si el entrenador no te ponía titular, jugabas con la camiseta en mi color que había lavado o no una compañera, ¿no? O sea, no tenían botellines de agua, entrenaban en césped artificial, lo cual aumentaba las lesiones. Y bueno, apliqué todos mis conocimientos de sabiduría un poco jurídica y económica de gestión a hacer un business plan. De hecho, les monté una comida, digamos, ganamos una Copa Cataluña, las hice salir al Nou Camp para que vieran lo que era ser o no estar en un club grande. Allí cambió el chip. Les hice una cena de celebración del título de la Copa Cataluña, que era un título muy menor en aquel momento, y en aquella cena les dije, un día jugaréis en el Nou Camp y un día jugaréis una final de Champions. Había una jugadora andaluza, Melanie Serrano, muy simpática, se retiró hace un par de años del Barça, que me dijo, Ramos, dime qué gin tonic tomas porque lo
lo probaré, digamos, porque es una cosa espectacular. Pero fíjate, al cabo de unos años me quedé corto, no solo jugamos, llevamos ya 6 finales de Champions, hemos ganado 3 y perdido 3. Hemos jugado 4, sí, 3 presidentes, todos me han mantenido. De hecho, han estado todos a punto, cada vez que entraba uno, hay que hacer limpieza, el típico mito de que todo lo que hay antes es del enemigo y por lo tanto hay que echarlo, ¿no? ¿De manager de ninguna liga ni nada? No, yo nunca he cobrado un euro. De hecho, cuando yo entré allí hice... No digo del Barça, sino... No, que yo siempre, gracias a Amore, de hecho muchas jugadoras, como soy experto en tema tributario, al principio, como no había estructura, las jugadoras, sobre todo extranjeras, que iban muy perdidas, les hacían, la reta nunca se la ha hecho, pero sí que las dudas que tenían, las orientaba y luego si ya necesitaban, pues les recomendaba a diferentes asesores para que las llevaran, pero yo jamás he facturado un euro, al revés. Estuve haciendo durante 4 años, que fue una época apasionante, de secretario técnico, de general manager y utillero. Viajábamos en autobús a Santander, a Madrid, los fines de semana, compatibilizado con mi actividad de Price, no te cuento, y pues ganamos 3 ligas, 4 Copas de la Reina, y el club dijo, esto hay que profesionalizarnos, fue cuando se fichó a Márquez Bizarreta, y a partir de ahí hasta hoy, ¿no? Mejor equipo del mundo, pero yo estoy muy orgulloso. De hecho, siempre me llevo de acompañante a mi hija, porque disfruta como un enanito, digamos, en todas las finales. Yo soy la única persona, junto al antiguo entrenador Xavi Llorens, que hemos estado en las 6 finales. La explicación es que como una con pandemia, ya no hubo continuidad, y estoy muy orgulloso, pero no, sobre todo no porque sea el Barça ni Español. Yo creo que hoy en día, gracias en parte a la labor que yo hice todos esos años, los chicos, no solo las chicas, los chicos tienen referentes femeninos. Alexia, Aitana, Patri, Mapi, hoy en día son iconos que la gente... Tengo una anécdota muy graciosa, tengo un socio de Madrid, colchonero, que el hijo le ha salido culé, cosas que pasan en las mejores familias, y me pidió una camiseta firmada de Lamine Yamal para la comunión del niño y también de Aitana Bonmatí. Es decir, que estamos generando iconos y eso, pues estoy muy orgulloso de haber puesto las bases. La verdad es que era muy complicado de conseguir que el fútbol femenino... Y fue muy difícil porque todo el mundo, ya sabes, los tópicos era esto ni es fútbol ni es femenino, no iba nadie. Cuando yo llegué, 81 personas en el estadio, del cual 80 eran familiares, no había interés. Y bueno, el nivel técnico también hoy en día no tiene nada que ver. El nivel técnico que había en aquel momento, hoy seguramente no jugaría ninguna en primera división, les costaría. Quizá Vicky Losada, que todavía está jugando fuera, pero el nivel ha subido exponencialmente, porque ahora las niñas crecen ya jugando con niños, equipos mixtos desde muy pequeñas. Empieza mi hija, por ejemplo, que jugó a un nivel brutal y tenía las condiciones físicas, era de estas que hacía saques de banda a medio campo, saque catapulta, que le llamamos, pero empezó a jugar con 12 años, con lo cual le faltaba control orientado, todos esos fundamentos. Pero si hubiera empezado 4 o 5 años antes, no sé dónde hubiera llegado. Y las niñas que les gusta el fútbol tienen los recursos. Por ejemplo, en mi época no había entrenador de porteras, no había preparador físico. Claro, los rudimentos técnicos hoy en día es brutal. Hoy, cuando en aquella época viajábamos 24, hoy viajamos 60 en un partido de Champions. Claro, entre directivos, preparadores, cuerpo técnico. Entonces, pero eso te lo explico. Está claro, porque te sitúa en cualquier caso como uno de tus activos, el haber conseguido que el fútbol femenino pues esté donde esté, y es tan evidente pues que todo el mundo lo conoce, ¿no? De hecho, en ese sentido, pues por eso lo pongo en valor, ¿no? Digamos, yo cogí el liderazgo de un despacho multinacional, creo que hice muchas cosas positivas, un gran crecimiento, pero además muy humano. Yo inventé un poco lo que ahora está muy de moda, estos outdoor events, coger al equipo y llevártelo un día por aventura, Friday Casual, los viernes jornada intensiva. Siempre me preocupa mucho por que la gente estuviera a gusto en la parte humana, ¿no? Con el fútbol femenino demostré que con tiempo, ganas y dedicación y empeño puedes coger un equipo amateur y convertirlo en lo que es hoy en día, que evidentemente no es todo mérito mío, estoy exagerando un poco el peso, pero sin duda llevaríamos, si no 4, 5, 6 años de retraso. Pero además los motivos por los cuales el Barça femenino tiene esa posición de privilegio es porque arrancó esos 4 años de ventaja sobre el Real Madrid o sobre equipos europeos, son los que ahora se están recuperando, y seguramente dentro de 3 o 4 años será mucho más difícil mantener ese nivel. O sea, que quieres poner, digamos, a Colegio de Abogados como el fútbol femenino, en definitiva. Correcto, es decir, creo que el ICAP, efectivamente, en los últimos 20 o 30 años hemos cambiado un poco el modelo. Creo que hemos pasado de decanos, vieja escuela, que digo yo, con los de las canas, ¿no? Gente mayor de una cierta edad que ya lo habían hecho todo, y que prestigiaban mucho la institución, aunque creo que a lo mejor, por ponerles un pero, en una edad donde estamos hoy, quizá les faltaba esa experiencia empresarial de gestores. Luego creo que ha habido un momento que es humano, donde ha llegado gente mucho más joven,
gente de despachos más pequeños, y que un poquito la vida les ha llevado a que al final la sensación que tienen muchos compañeros, y yo incluido, es que el colegio se ha convertido un poco para los decanos, no para la gente. Es decir, la lista de mi rival, por ejemplo, yo creo que los 16 miembros que conforman su candidatura, igual que los míos, oye, son profesionales. No es Lamine Yamal contra Vinicius, que hay que elegir cuál es mejor. Son gente, todos muy vocacionales, ¿no? Pero creo que los candidatos a decano y los decanos de los últimos años, un poco, y creo que se ha materializado, es muy visual con Eugenia Gay, ¿no? Que al final tienes la sensación de que el colegio está más por ser una plataforma personal, digamos, de plataforma y de palanca, que no por estar al servicio de los colegiados, ¿no? De hecho, tú de alguna manera lo que dices es que te vas a dedicar, si ganas, 100% al colegio, y que no necesitas estar con el despacho detrás. Correcto. Para que tengas una idea, yo tengo 3 universidades, tengo muy claro que por el tiempo hay una que solo doy 2 meses, en otra es un día a la semana, pero otras son 3 tardes. Está claro que tendría alguna de las 3 universidades, me quedaría con una, máximo 2, tendría que racionalizar clientes. Yo solo tengo un cliente recurrente, soy asesor en España de un grupo japonés, que además me acaba el contrato este año, con lo cual la vida a veces te cuadra, y luego tengo clientes que cojo para one-offs, es decir, hago análisis, segundas opiniones, recursos, pero trabajos que puedo prescindir de ellos. Gracias a Dios yo me he ganado muy bien la vida, y pues si no 100%, creo que el colegio necesita un decano 97% dedicado, que además con ganas de cambiar las cosas y de hacer, de poner en esa Champions League de la abogacía mundial a Barcelona, que creo que tiene todos los requisitos y le puede dar la vuelta. Porque ya digo, hay un dato muy importante: 24.100 abogados, el récord de votación está en los 5.000 y pico, que era un 22%, en unas últimas elecciones muy politizadas. Las anteriores, 2 familias de mucha tradición, Gay contra Pinto, 18% de votación, es decir, un 80% de la profesión no se siente cercana al colegio. Cuando vas por los despachos, yo ya he repartido, te he dado la tarjeta que dirá, esto es un poco anacrónico, yo hago un poco la broma, primero que volvemos a Midera y Berija, porque el diseño, como ella es diseñadora, se dedica al marketing. El diseño es de mi hija, la columna está moderna, que espero que te guste, porque puedes criticar el programa, pero no puedes criticar la tarjeta de mi hija, eso sería, digamos, imperdonable, sacrílego casi. Como digo, esa desafección, la gente, yo le llamo, la cuota colegial es como el IBI jurídico. La gente tiene la sensación de que paga 600 euros al año aproximadamente sin ningún retorno, ¿no? Y por eso ni vota. Y de hecho, de los 4.000 que votan, en estas elecciones pueden votar 4.000, 5.000 o 6.000, no lo sabemos. Pero mi contribución, gane o pierda, quiere ser que se bata el récord. Mi único objetivo, el principal de verdad, es que se bata el récord de participación, que a la sociedad le demos la imagen de que los abogados queremos un ICAP mejor, y si la candidatura continuista es lo que ellos creen, pues oye, que gane, pero que tenga al menos un 25, 27 cercano. Mi ideal sería llegar al 30%, no creo que lleguemos, pero al menos el 25%. Que al menos 1 de cada 4 abogados, que creo que no es pedir mucho, sean conscientes de que el colegio es suyo, que el ICAP es suyo, y por lo tanto que es importante que ayuden a decidir el destino y el rumbo que quieren que tome, ¿no? ¿Veredades políticas, Ramón Ramos, nunca ha tenido? Cero pelotero. Es decir, sí que te diría que he tenido veleidades deportivas. Cuando era pequeño quería ser jugador del Barça. Cuando fui un poco mayor y vi que lo del fútbol no era lo mío, me hubiera gustado ser entrenador. Y a lo mejor te hubiera dicho que cuando era un poco más joven y cuando no sabía ni el dinero ni lo que sucede cuando llegas, a lo mejor te hubiera dicho que me hubiera encantado ser presidente del Barça, ¿no? Por el amor a los colores y por también hacer... creo que hay gente mucho más cualificada que yo. Fui vicepresidente durante 6 meses y he vivido también las tensiones en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, tú piensas que a mí me llegaba a las 8 de la mañana, me llegaba un mensaje del Banco de Sabadell: mañana tiene que usted pagar 4 millones del 18º plazo de Coutinho. Llamabas al club y decía: ¿cuánto dinero tenemos en caja? 300.000 euros. Digo, bien. Y allí a sufrir, a ver de dónde sacamos. Si no inventé las palancas, casi llamando a la federación, si nos podían adelantar derechos, a Nike, a todos los proveedores, a ver dónde sacamos el dinero. Es durísimo, hay que tener mucha madera. Yo elogio a todos los que se dedican a los temas políticos, porque realmente yo llevo 3 semanas, llevo medio año, un poco más, haciendo un poco pre-campaña, pero la campaña que llevo 3 o 4 semanas, te aseguro que quedan 9 o 10 días. Y si gano las elecciones seré la persona más feliz del mundo, y si pierdo seré la segunda más feliz del mundo, porque todo lo que hay alrededor,
los intereses creados, a veces las pequeñas campañas de difamación, de desacreditación personal que te lanzan señal de que lo estás haciendo bien porque te ven ya como una serie alternativa, pues todo eso es un duro... ¿Y algún partido político se te ha acercado para decirte que vamos a apoyar por esto, por lo otro? Es más al contrario. Es decir, precisamente yo creo que una de nuestras señas de nuestra candidatura, yo llevo 16 abogados, supongo que básicamente de todos los colores, algunos por su naturaleza, por profesiones, yo que sé, por ejemplo hay uno que es compañero mío de promoción, que en su día su padre era militar y pues decía, pues este será más conservador, ¿no? Gente que dios para entrenar, que siempre parla en català i que serà més catalanista, pero jamás en una sola reunión de candidatura el tema político ha salido, porque creo precisamente que es el driver que además cuando voy a los despachos es una de las cosas que más gusta a todo el mundo, porque creo que la política ha tenido esa rara habilidad en los últimos años, aquí en Cataluña y en España, de crispar a la sociedad, es decir, todo el mundo, las familias, es decir, la política no une, divide. Lo mismo que y muchos otros conflictos, ¿no? Incluso en el fútbol, yo creo que nuestra actitud, es decir, por ejemplo, yo soy del Barça, no lo voy a negar, pero yo soy del Barça, que los que se alegró cuando el Español se salvó y de los que cualquier club, he seguido los playoffs de la Europa y del San Andreu, bueno, la Europa ha subido directo, me alegro muchísimo de todos los clubs catalanes, sigo mucho el deporte, y soy una persona que busco siempre lo que me une, ¿no? De hecho, a mí me decían cuando había un cliente insufrible en mi despacho, decían Ryan Ramos, porque yo llegaba allí y a veces chocas con la gente, ¿no? Y hay gente que tiene carácter muy difícil, pero todo el mundo tiene un punto que conectas, ¿no? Por ejemplo, había uno que un tío salía la gente llorando porque los maltrataba y no sé qué, hasta que descubrí que era más barcelonista que yo. Entonces, en lugar de empezar la reunión hablando de trabajo, nos pasamos un cuarto de hora hablando del Barça, descubrí que era un tío con un corazón de oro, que en sus ratos libres entrenaba un equipo de chavales inmigrantes en el Raval, o sea, tío con obra social y con un corazón, y al final en la vida es buscar eso, lo que te une y no lo que te separa. Yo tengo claro que el colegio, UNICAP para todos, UNICAP para Tutón, todos tienen su visión política y no siempre, si pusiéramos unas urnas en el ICAP sería un ejercicio muy interesante porque habría que ver si cuadramos con los resultados luego de la Generalitat o del Ayuntamiento o saldría algo totalmente diferente, ¿no? Hacia donde se escola la profesión. Pero lo que está claro es que los abogados y abogadas lo que quieren es tener a alguien que no les usurpe su voluntad política. El colegio no está para hacer política. El colegio... Que no es la candidatura INDEP. No, al revés. Bueno, o sea, esto es muy divertido porque yo creo que dentro de esas fases de descrédito, ¿no? Yo he leído, me han enseñado WhatsApp, sobre todo en sectores más conservadores, que dicen Josep Ramón es INDEP, pásalo, ¿no? Y dices, hombre, primero podrían haberse tomado la molestia de llamarme Joan Ramón, ¿no? Que no soy Josep Ramón, sino Joan, porque viene de los dos abuelos y entonces hay que respetar un poco. Y Josep me parece muy bonito, pero me llamo Joan. Por el momento me haces sudar, porque pensaba que te daban... No. Es cierto que cuando tienes nombre de estos compuestos, y en Madrid me llaman Juanra, y a veces me llamaban Joserra, y Juan José, me han llamado de toda la vida, ¿no? Cuando tienes nombre compuesto, tiende, y encima Ramón Ramos Ray, no te cuento, y en el extranjero que confunden primer apellido con nombre, Mr. Ramón, Mr. Ray, de todo, ¿no? O sea que mi vida, llegué a un momento que coleccioné 85 versiones diferentes de cómo decir mi nombre, ¿no? Lo tengo en un dossier que iba enganchando todo lo mío, ¿no? Entonces, precisamente, ha sido muy divertido, porque, bueno, muy divertido, lo encuentro muy triste, ¿no? Pero los sectores más conservadores decían, no, votes a Ramos que es INDEP. Pero luego los sectores INDEPs, o más catalanistas, la candidatura contraria, que parece que no le penalizaba hasta hace muy poco, lleva a Quim Claveguera, que tiene la taquilla al lado mío en Natación Barcelona, un abogado excelente, pero que, bueno, está en el Consell Nacional de Junts, por lo tanto está en política activa. Y yo decía, y entonces en los sectores indepes decían, no, hay que votar a la candidatura de Vallejo porque té el Quim Claveguera, que és dels nostres, y en cambio el Ramos no tiene ningún significado a la política, ¿no? Y decía, hostia, ¿cómo se consigue? Digo, el jefe de campaña política lo hacía muy bien de la candidatura a Vallejo, pero digo, hostia, ¿cómo consigues vender que yo soy indepe en los gente conservadora y que soy indep y que no soy suficientemente indepe o catalanista en la candidatura en los sectores más independentistas, ¿no? Yo creo que precisamente que eso es uno de los temas que hay que evitar, es decir, cada uno tiene sus ideas políticas. Ya te digo, yo me siento, además, el tema de ser o no ser indepe, solo te daré un dato. Mi padre era madrileño, mi madre de Granollers de la Seva, y en casa éramos bilingües 100%, o sea que nos hablábamos con la máxima naturalidad, con respeto, que además mi padre era un ejemplo y un modelo. Él era secretario de la Comisión Histórica del Patrimonio Artístico de la Generalitat de Cataluña, siendo madrileño, cuando lo traspasaron del Ministerio de Cultura a la Transición Democrática,
Se pasó 1 año y medio, que como le pusieron un poco en ostracismo porque venía de madera madrileño, venía del Ministerio de Cultura, no saben si por dónde mueve, pues se dedicó, fíjate, a estudiar catalán y era el que mejor hablaba, porque yo soy de una generación que estudiamos todos en castellano en el colegio, por cierto, que en el curso de abajo estaba ya Laporta, los maristas que me has preguntado antes, o sea, es el más famoso del colegio. Yo espero llegar un poquito a hacerle un poco de sombra si salgo decano, pero digamos, pero estoy años luz del populismo que tiene y la popularidad que tiene ya Laporta, pero digamos que yo siempre he considerado lo que te decía, que hay que dejar la política de lado, porque es lo que nos divide. Entonces yo nunca, jamás, si tú ves puedes ver todos mis tweets, mi LinkedIn, etcétera, siempre son lo del Barça femenino de mis alumnos en la universidad. Punto pelota. Ni siquiera se me ha escapado en la vida un like a cualquier tema de contenido político, porque creo, lo que te digo, primero que no estoy interesado. Segundo, que en esto yo tengo 63 años, aunque pues, si están viendo el podcast todo el mundo creerá que tengo 62 porque estoy muy bien conservado y parezco muchísimo más joven. Cuando acabe el mandato, si gano, tendré 67 años y para mí es fin de carreras. Yo no voy a presentarme a una reelección, ya he sufrido bastante en estas elecciones viendo todo este mundo, lo que hay detrás cuando tienes las posibilidades de ganar, y por lo tanto creo que en 4 años se pueden hacer muchísimas cosas y el siguiente, pues oye, que continúe mi mandato o que siga su camino. La plantilla del colegio, la burocracia, si quieres llamarlo así, del colegio, ¿se tiene que coger la motosierra tipo Milei o realmente es la necesaria para prestar adecuadamente los servicios? Sí, aquí hay dos cosas. En primer lugar, siempre hay mitos, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que la plantilla, que más o menos está alrededor de los 200 empleados, de los cuales casi 70... Pero te has cogido el presupuesto nacional y lo tienes totalmente milimetrado. A ver, yo pienso que fui tesorero 6 años, y lo que te explicaba antes en el Barça, cuando yo fui tesorero, la directora financiera, la que nos presentaba los pagos, me decía, me ponía unos caretos muy raros, porque yo le decía, cuando me presentaban facturas a firmar, le decía, no firmo nada, quiero para mañana todos los contratos que soportan estos pagos, todos los cuentas de explotación los mayores, quiero los 10 últimos pagos que se hayan hecho este proveedor. Y me miraba con la cara de este tío sale de Marte. Y al día siguiente, cuando me llamaban, yo volvía, me estudiaba los contratos, decía, este lo pago, este no lo pago, este lo pago, este no lo pago, no al azar, sino cosas que veía extrañas o que no me convencían. Digo, mira, esto es una junta gestora, yo tengo que pagar las cosas claras y las urgentes, las que no veo claras, que venga el siguiente, que será el presidente elegido democráticamente, y ya decidirá. No te digo ni que sí ni que no, pero yo no lo veo claro. Y entonces, cuando había un tesorero, yo era el vicepresidente, necesitaban 2 firmas, y uno de los momentos, luego descubrí que esa chica, digamos, era súper amiga de un súper amigo mío, lo que pasa aquí en Barcelona, ¿no? Y en un momento de confianza le dijo, oye, un día que nos quedamos solos, le dije, tú pones unas caras muy raras cuando yo te digo que quiero mirar papeles y tal, y dice, ¿te parece mal? Dice, no, al revés, estoy encantada contigo. Dice, lo que me sorprende es que yo llevo aquí 25 años y todo el mundo llega y en 2 minutos firma lo que le ponen, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es lo que sí que hay cosas que yo conozco perfectamente las cuentas del colegio, por lo tanto sé dónde hay cosas que se pueden rascar y ahorros, y sé cosas que se pueden prescindir y superfluos. Los trabajadores yo creo que no es un tema de motosierra, sí que es un tema de cultura, es decir, yo creo que hoy los trabajadores, como digo, esto en términos futbolísticos sería están mal alineados, ¿no? Imagínate que sales contra el Real Madrid y sales con 11 defensas y tú dices, hoy sales con la niña mal de defensa, tú dices, hombre, pues quizá que lo adelantemos un poco, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo creo que el colegio, como tiene ese foco tan puesto en la plataforma, en el marketing, en los fastos, en las galas, este año se hizo una supergala que yo la denomino supergala Hollywood, ¿no? En lo que antes eran los premios, todos los exdecanos que se daban durante la ceremonia habitual, pues este año se hizo una supergala, 3.000 focos iluminando la fachada como si fuera la pedrera, presentadora de TV3 con su caché, fotocall, catering de lujo, invitados pues beautiful people, colegios profesionales, que está muy bien, pero es decir, eso que le devuelve al colegiado, ¿no? Pues todo eso, yo creo que la maquinaria del colegio está... Mayor sobriedad, ¿no? Exacto, entonces no, pero yo creo que es destinar los recursos. Por ejemplo, hay formación, que es la pata que todo el mundo está de acuerdo, que es lo que más tiene que dar el colegio en retorno a sus colegiados, es formación. Hay 7 personas, o sea, tienes menos personas en formación que si sumas marketing, posicionamiento, despacho del decano, no sé qué, tienes más gente. Entonces lo que hay que hacer es reubicar toda esa gente, digamos, a
trabajos que sean en beneficio colectivo y que sepan que su puesto de trabajo no peligra porque el decano de turno o la decana de turno les pegue 4 gritos porque no le han hecho no sé qué que querían, no le han conseguido la comida con el Bill Gates o lo que les hacía ilusión, sino que su puesto de trabajo peligra si cuando un compañero va al colegio y dice que algo, le dicen vuelva usted mañana, envía un email, no le contestan. Eso es, porque el foco tiene que cambiar del culto a la Junta de Gobierno y a su decano o decana al culto al colegiado, que es el que paga. Entonces simplemente hay que conseguir retorno y que ese culto, entonces, si hay gente que no se alinea con eso, pues una mini motosierra a lo mejor hay que aplicar, pero en principio yo creo que no es un tema de que la infraestructura esté hinchada, sino que los recursos no se están destinando a lo que es prioritario. Parecería como que si no hace uno turno de oficio no puede ser decano, si no va uno a los juzgados no puede ser decano. ¿Qué dices a todas estas personas, compañeros, que pueden sentir muy lejos pues alguien que ha sido pues presidente o director del Amway de Price? Sí. Bueno, yo creo que primero aquí hay unos mitos, ¿no? Es cierto que la especialidad más mediática, no lo vamos a negar, es el derecho penal, ¿no? Es lo que sale en los tribunales, los que son expertos en tribunales, pues evidentemente es lo más mediático, ¿no? Todo el mundo conoce pues a los Martell, a la Olga Tubau, a Olga Arderiu, es decir, hay una serie, Marc Molins, es decir, Melero, muchos, los penalistas son los más mediáticos. Son vedettes, pero yo he tenido clientes, pues si te digo que he sido 10 años el asesor principal que le ayudé en su desembarco en Estados Unidos de Ricky Rubio, dirás, hombre, pues no está mal que mi socio, y nos veíamos Ricky Rubio, Pau Gasol, mi socio y yo en Estados Unidos con Pau Gasol, Ricky Rubio, mi socio y Joan de Abreu, pues oye, pues quiere decir que hay mucho nivel en el derecho tributario, que yo he tenido clientes pues tipo PepsiCo, Matutano, clientes Nike, fui asesor de Nike 20 y pico de años, he estado involucrado en fichajes, en rescisiones, también en problemas tributarios. En esa época pasaba por ahí, él no fue nunca director general de España, él era el responsable de marketing. He estado con Frigola, ahora con Albert Baronet, que nos encontramos en la Llotja del Barça. De hecho, yo fui el que constituyó en aquella época, constituí la sociedad de Nike hace 25 o 30 años, la fundé yo desde el punto de vista jurídico, como abogado. O sea, te quiero decir... ¿Cómo vas a hacer si ganas para que realmente se recupere el prestigio del abogado, sí, que nos sintamos un lobby, pues escrito al Colegio de Médicos? Permíteme que acabe con lo anterior. Lo que te quiero decir es que al final, hoy en día, primero que me parece un poco denigrante que se hable porque se dijo que la candidatura contraria, que eran abogados de trincheras, como para diferenciarse de nuestra candidatura, que el candidato a decano. Yo no he pisado nunca un tribunal y además estoy muy orgulloso de dedicándote a la asesoría fiscal. En la única manera que podrías asistir a un juzgado es como imputado, ¿no? Con lo cual, ya que después de muchísimas operaciones y mucho nivel nunca haya pisado un tribunal, pues ya es muy gratificante, ¿no? Yo creo que no hay abogados de primera ni de segunda, es decir, que en ese sentido también reivindico que yo pueda llegar a ser decano dedicándome básicamente al tributario y secundariamente al mercantil. Creo que muchos compañeros se pueden ver rehabilitados un poco en su moral, porque cuando José María Antras fue decano, los laboralistas que también han considerado como segunda se vieron reforzados, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hoy en día el 60% de los abogados no pisan los tribunales, nuevas tecnologías, administrativo, mercantil, conciliación, los MASC, mediaciones, 1000 cosas. Por lo tanto, y aparte que llevo un equipo multidisciplinar, es decir, en mi candidatura tenemos 2 abogados in-house, 2 abogados penalistas, uno hace turno de oficio, tenemos un abogado matrimonialista que hace turno de oficio, es decir, que abogados de trincheras hay en todas las candidaturas y por lo tanto eso no es un hecho diferenciado. ¿Cómo quiero recuperar el prestigio? Primero, con una imagen. Yo gané el primer concurso de oratoria jurídica, que ahora se llama Nuevas Promociones Amadeo Maristany, primera edición, en 1985 lo gané yo. Tanto soy una persona de oratoria fluida y unas cosas que me dicen los compañeros, pues que echan de menos, que antes estos decanos, José María Antras, Pinto, cuando hablaban, prestigiaba mucho la profesión, ¿no? Por lo tanto, esa primera vía, yo creo que tiene unos discursos que además son muy humanos, que toca la fibra sensible de la gente y que la imagen que pueden tener los políticos y los colectivos puede ser muy positiva. Y segundo, creo que el colegio tiene que recuperar esa función de lobby. Si tienes tiempo para trabajar y fijarte solo en mejoras técnicas legislativas, yo creo que el colegio tiene que levantar la bandera y en todas las normas hay que darle un mayor rigor técnico y ser mucho más riguroso. Ahora, la política hay que dejarla para los políticos.
colegio no tiene que hacer política, ni admirarse, ni hacerse fotos gratis con los diferentes partidos políticos. Precisamente esa equidistancia es la que te puede llevar pues a mejorar el turno de oficio, a dignificarlo, porque cuando los políticos quieren hacer una foto, la foto tendrá un precio que será reconocer nuevos módulos, nuevas iniciativas y monitorizar eso en favor de los compañeros. Muy bien. El tema de la formación, hablas del CAP Academy, de la inteligencia artificial, de las becas. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Sí, bueno, este es un punto también que sorprende un poquito la otra candidatura, que la persona que lleva 8 años la formación del colegio dice que ahora todo va a ser fantástico, dice, no sé, ha tenido 8 años para implementarlo, pero bueno, habrá que darle 4 años más, parece que falta tiempo. Cuando llevaba 8 años, de esto todo que ahora promete y dice, no decía nada. Pero bueno, yo el tema de bonos formativos y todo esto no hace falta si es gratuito. Es decir, creo que hay que aumentar muchísimo la formación gratuita. El colegio no tiene un plan director, es decir, probablemente es de los colegios más activos, hay cosas muy positivas, se hacen más cursos que en ningún lugar del mundo y a lo mejor tiene el récord de ratio de cursos, pero es un poco pollo sin cabeza, es decir, falta un plan director. Es decir, nosotros queremos hacer, por ejemplo, planes directores de todas las especialidades, que todos los abogados cuando acaban la carrera y abogadas puedan tener un curso básico de todas las especialidades, gratuito que haga el colegio, luego con el tiempo poder crear un curso intermedio, ya de pago, con una pequeña contribución, y luego cursos súper especializados que no están estratificados. Ahora tú haces un congreso y en el mismo congreso tienes una persona que está allí analizando la sentencia del Tribunal Supremo y uno que está con lo básico, y nos falta segmentación. Segundo, los jóvenes. Ahora con el máster de acceso a la abogacía, que cuesta entre 3.000 y 15.000 euros según el pedido de la universidad, la doble titulación, los chicos jóvenes y chicas están secos y no pueden plantearse el hacer un máster de especialización cuando han acabado y han entrado en un despacho, con lo cual les estamos difiriendo su especialización. En la época de inteligencia artificial eso es muerte. Vamos a dar 100 becas anuales que además se autofinancian, no entrar en detalles, pero el coste es cero, con lo cual, porque los 80 que te van a pagar becas siempre del 50 o 75%, por lo tanto ese poco que te pagan del 25 o del 50% te financia lo que perderás de los que iban a pagar el 100%, con lo cual es una medida que se autofinancia. Otra medida para que esos 20.000 abogados empiecen a pisar el colegio, calculamos que entre 3.000 y 6.000 abogados y abogadas se beneficiarán de esta medida, un congreso gratuito al año. Hemos calculado que esta medida son 100 y pico mil euros de coste, simplemente suprimiendo la supergala de Hollywood ya tienes financiada. Imagínate que elegimos una supergala de 120.000 euros o 5.000 compañeros que puedan asistir a un congreso, que hagan networking, que tengan todo el beneficio, que el coste son 25 o 30 euros de organización de un congreso de cuota. Evidentemente el catering sería aparte. Te pongo a prueba, ya es, imagínate, el decano y las típicas preguntas estas de la prensa. Sentencia de Dani Alves, ¿qué le parece a Jan Ramón? Bueno, en primer lugar, sentencia de Dani Alves. En primer lugar, el primer abogado, yo no puedo hablar porque el primer abogado con el que tengo mucha amistad, que lleva una parte importante, es Cristóbal Martelli, por lo tanto me explicó con pelos y señales todos los razonamientos y por lo tanto seguramente tengo bastante más información que el público en general y por lo tanto digamos que estaría aprovechándome de mis fuentes privilegiadas para manifestar mi opinión. Yo creo en general que en este tipo de cosas hay que dejar a la justicia trabajar, ¿no? Y de la misma manera que no hubiera criticado ni hubiera dicho ni a favor ni en contra la sentencia inicial y el periodo que estuvo en la cárcel, digamos, pues luego la sentencia, digamos, final, digamos, pues tampoco creo que hay que valorarla sin entrar en detalles. Sí que creo que hay que pedir en general, y es decir, yo hago un llamamiento a la prensa y por eso nosotros también queremos crear un departamento especializado que ayude a los periodistas. Yo a veces, cuando no es de mi especialidad y me leo una sentencia, no siempre me queda claro, y además de la primera lectura casi opinas lo contrario. Entonces muchas veces hay la tendencia casi a elaborar un titular que no tiene nada que ver luego con el contenido de la sentencia, ¿no? Y muchas veces yo que habría que hacer pedagogía en ese sentido. Claro, yo creo que habría que pedir que se estudiara mucho más, digamos, antes de publicar noticias de las sentencias, ¿no? Porque evidentemente hay unos temas que son muy técnicos de valoración de prueba y de derechos y libertades. Ahora bien, evidentemente en términos genéricos, siempre con las víctimas, evidentemente, y siempre pues del lado, digamos, de las personas vulnerables y débiles, ¿no? Pero también es cierto que hay muchísimos abogados que uno de los derechos
principales que se consagran y en el ámbito del penal es muy importante la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, es un caso que está en el límite de todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se opina, porque lo primero, recuerdo que había una tertulia de radio, no me acuerdo qué programa, pero donde había varios abogados hablando y solo uno se había leído la sentencia y todos los demás opinaban un poco de oído sobre lo que la prensa estaba opinando, ¿no? Y el otro decía, me suele pasar mucho en las tertulias. Que yo me he leído la sentencia, entonces yo creo que lo primero que hay que pedir es rigor. Y una vez estamos en una tertulia, todos habiendo leído la sentencia, los últimos fundamentos, ahí sí que a lo mejor se pueden hacer matizaciones sobre si una valoración de la prueba ha sido rigurosa o si lo que el tribunal ha considerado, pero en principio ya digo, mucho respeto por supuesto, y solidaridad siempre con las víctimas, pero también como abogados, muchas veces, si no, imagínate qué Estado de Derecho tendríamos si el más chorizo del mundo no tuviera derecho a un abogado, ¿no? Y a su defensa. Entonces, también como abogados tenemos que, la presunción de inocencia, tenemos que estar, digamos, también de su lado, ¿no? Imaginemos que sales decano ya la semana que viene y a finales de mes sale la sentencia famosa de la amnistía que está a punto de... ¿Qué espera el decano Joan Ramón Ramos de esa sentencia? ¿Que sea, pues, que se estime los recursos o todo lo contrario, que se confirme la ley de amnistía tal como estaba previsto? Hombre, a ver, yo lo que te puedo hacer es una valoración, en este caso como decano. Yo creo que el decano del colegio del ICAP no tiene que hacer valoraciones políticas. Por lo tanto, yo desde luego ante una sentencia, sea del estilo que sea, creo que el colegio, insisto, nosotros estamos y junto de la mano del Colegio de Madrid, porque ahí entre los dos tenemos el 80% de grados de la profesión, tenemos que ayudar a los políticos a que toda la legislación sea, digamos, técnicamente irreprochable. Pero luego, todas aquellas leyes con contenido político, nosotros creo que no tenemos que entrar a hacer valoraciones porque estamos representando a muchos compañeros y esos compañeros, ya te digo, están en los dos lados de la película y unos estarán indignados con si es confirmatorio, otros indignados si es, digamos, si consideran inconstitucional y con todos los matices también. Nosotros, ya te digo, yo quiero ser el decano de tutor de todos y por lo tanto pasar página. También es cierto que creo que en estos momentos en Cataluña estamos en un momento muy dulce donde hemos pasado unos momentos de mucha tensión. Yo creo que cada uno puede tener las ideas que quiera, pero a mí, yo soy una persona de ley y orden, por lo tanto lo de los adoquines, las manifestaciones me terroriza y creo que al menos que tenemos que conseguir que se mantenga ese clima donde se pueda volver a hablar en las mesas quizá de política, pero desde luego como decano de una institución que tiene que ser de todos, creo que el posicionamiento tiene que estar, digamos, dejar a los tribunales, sean del orden que sea, que evolucionen, y yo a nivel personal, pues evidentemente tengo mis pensamientos, pero creo que hay que dejar y respetar todas las sentencias, y para eso están los recursos, las apelaciones y todas las instancias españolas y europeas, ¿no? Y desear suerte a los magistrados porque realmente es un mundo complejo, porque estamos demasiado polarizados, ¿no? Es decir, no hay el término medio, digamos, en política hoy no existe, ¿no? Eres de los míos o eres de... Por eso yo rehuyo la política como medio de vida, como medio de promoción personal, y quiero centrarme exclusivamente en lo profesional y entrar en el siglo XXI al colegio que amo, digamos, porque tengo un hijo abogado, que ya es abogado, que ha hecho, digamos, el máster de acceso, que está ahí. ¿Dónde estudió? En la Batoliva. Y que, desgraciadamente, por todos los factores, instrumentos... Como Cristina Vallejo. Correcto. Que es una gran universidad y que tiene grandes profesores, porque yo doy clases en la Batoliva, con lo cual tiene un gran profesorado. Pero, quiero decir, por ejemplo, mi hijo que se colegió en septiembre, ni él, ni los de julio, ni los de junio, hay un año de lista de espera en la imposición de togas. Es decir, hay de los 24.000 colegiados, quizá hay 21.000 que solo han pisado el colegio el día de la imposición de togas. Si como en mi caso tienes la suerte, que yo espero de imponérsela a mi hijo, que me la impuso mi padre, es el día más bonito de tu carrera profesional, ¿no? ¿Crees que alguien que ha pagado 500 euros, que está desconectado al colegio, que seguramente no lo pisará nunca más? ¿Pero tu padre era abogado? Sí, era funcionario de la Generalitat, pero abogado, y toda la época, el pluriempleo, cuando salía de la Generalitat a las 5 y pico de la tarde, tenía el típico despacho de barrio con la plaquita, que llevaba pues 4 morosos, 2 divorcios, yo como tenía su despacho, daba mi habitación, si recibía un cliente, yo salía antes o salía después, no podía salir a mitad de la visita, con lo cual iba oyendo, y de ahí me vino la vocación, un poco iba oyendo las visitas de mi padre
con las separaciones, con los morosos, con los pequeños problemas jurídicos, y no tenía una vocación real, salvo la serie Perry Mason en su día, que me encantaba. Honestamente no tenía una vocación. De hecho, por eso soy muy bueno en temas económicos, porque yo gané el campeonato de cálculo mental rápido de mi colegio. Hasta tercero de UV incluso hice ciencias, porque como no tenía una carrera clara, tenía mucha facilidad para las matemáticas, siempre 10, los campeonatos, ganaba los campeonatos escolares, fui subcampeón de Barcelona por equipos de ajedrez, siempre se me da muy bien lo de pensar y lo de los números. Entonces, hasta el último momento, que no encontraba una carrera, digo, lo de mi padre, pues hombre, es chulo, lo he oído, lo he vivido, tiene los libros allí, pues mira, dije, va, ante la ausencia de una vocación brutal, y luego la verdad es que con los años pues le he ido cogiendo cariño y he ido, fíjate, hasta donde he llegado la cosa, que podría ser, no sé si tengo, como no hay encuestas fiables, no sé si es el 50, pero lo cierto, que a mí ya me ha servido llegar hasta aquí. Yo en estos momentos, saber que soy la esperanza de muchísimos abogados que quieren un cambio, que quieren un colegio transparente, que los recursos se dediquen sobre todo a mejoras de los colegiados, a reencardinar con la sociedad, a volver a reconectar con los colegiados. Solo el de haber llegado hasta aquí, para mí pasearme por los despachos, que la gente te diga, Ramos, hostia, da gusto verte, ojalá tengamos un decano con tu nivel. Yo estaba en consejos de administración con Luis de Guindos, con Jordi Sevilla, con primeras espadas del mundo económico. Creo que tengo un talento que digamos que puesto al servicio grata de Zamora, lo del fútbol femenino. Ostras, yo creo que yo lo pongo a disposición. Si luego la democracia saca un voto más mi rival, la felicitaré. Yo no voy a ir ni a una sola asamblea más del colegio. Creo que por edad me toca dar un paso al lado. No haré oposición, ni iré a protestar, ni a crear una alternativa de futuro, ni de rencor. Al revés, mi mano tendida para que les vaya muy bien, pero yo me iré a mi casa y me retiraré de la primera línea política. Después de los 6 años de tesorero, llevo 15 años en la Comisión Económica Asesora, que dimití hace 3 meses por antes de la asamblea de este año porque creí que no era correcto lo que he visto muchas veces de la gente que va a las asambleas y entonces hace el numerito para posicionarse, siempre la institución por delante de todo. Por eso, aunque tengo quejas y cosas, no soy de los que levantan alfombras, creo que todo hace daño a la institución. Por lo tanto, soy de los que creo que las cosas que a lo mejor no se está haciendo todo lo bien que se podría, hay que pasar página, mirar hacia adelante, prestigiar la institución, y lo que quiero es que eso, que dentro de 10, 15 años, a lo mejor cuando ya no esté aquí, mi hijo entre un día al colegio, vea el cuadro de su padre y esté orgulloso de que cambió la abogacía. Pues Ramón, yo creo que mucho lo mejor que podíamos hacer es que te conocieran el máximo de colegiados posibles, pues tu trayectoria, 4 pinceladas del programa que puede leer todo el mundo de tu candidatura, evidentemente, y en definitiva pues saber a quién están votando, ¿no? Correcto. Eso es lo que yo creo que ha conseguido este programa, ha ayudado a conseguir este programa, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en tiempo de ley, y sí que nos gustaría volver a verte, tanto si ganas como si no, porque tienes muchísimas historias de contar. Y claro, muchísimas gracias, y sobre todo animar a los compañeros y compañeras a que voten la opción que quieran, pero que voten, que participen, que hagan el colegio suyo, y que realmente tengamos unos índices de participación que como mínimo sean récords y sean históricos. Muy buenas tardes. Gracias.